Sí. ¿Podría explicarnos el contenido de ese concepto? Bien, quisiera primero agradecer a Roberto el hecho que me haya invitado a conocer su bella tierra y de estar aquí con él y estar también con todos ustedes conociendo esta linda ciudad. Hemos señalado que la justicia latinoamericana aún no ha llenado el compromiso por la democracia, no obstante que todos nuestros países ya desde hace algunas décadas dichosamente han optado por este sistema de vida. Y también algo que no se refleja en todas las instituciones del Estado es el quehacer democrático y el cumplimiento de las obligaciones democráticas que nosotros los servidores públicos tenemos a nuestro encargo. Un autor argentino que seguramente todos ustedes conocen porque es miembro de la Suprema, Raúl Zaffaroni, con quien tengo también mucha amistad, ha dicho que todavía los viejos esquemas tradicionales de la administración de justicia están muy arraigados en nosotros los jueces y no hemos entendido plenamente cuál es nuestra obligación en democracia. Y resulta indispensable que nosotros comprendamos este cambio de rol para satisfacer esas nuevas necesidades que tienen nuestras comunidades. En mi país, el artículo 1 de la Constitución señala que Costa Rica es una república democrática, libre e independiente. Este tema, por estar ubicado en el primer artículo de la Constitución, baña toda la interpretación constitucional que tengamos que hacer en todos los sentidos y en cuenta con respecto a la administración de justicia. Ello incide entonces directamente en el concepto que podamos tener de qué es justicia y cuál es la función que el juez debe cumplir en democracia. Porque esto la diferencia sustancialmente del sistema autoritario en donde el juez no es el garante propiamente de los derechos del ciudadano y principalmente el garante de los derechos del ciudadano frente al Estado, sino más bien el defensor del statu quo del sistema, lo que ideó Napoleón para que la conquista que él hacía con su ejército pudiera luego mantenerse con la administración de justicia y el disidente se le juzgaba y se le metía a prisión generalmente. Bueno, esta es una seria diferencia. Alejandro Nieto señala que las características de la justicia española a este momento son estas: es jerarquizada, es autoritaria, es inquisitiva, es conservadora, es lejana, no comprometida con el conflicto social, lenta, ineficiente e ineficaz, desigual, no transparente, escrita, y su función es la defensa del statu quo. Si nosotros vemos estas condiciones, muchas de ellas se ajustan plenamente a lo que es a este momento la justicia iberoamericana. Lejana, claro que es lejana. Muchas veces nuestros ciudadanos ni siquiera conocen cuáles son los jueces que están solucionando su conflicto y hay veces que estamos tan separados de ellos que al final de cuentas el conflicto que estamos resolviendo es otro casualmente el que ellos estaban planteando. Hace algún tiempo me contaban una anécdota que hicieron una investigación en donde a un señor, después de haber ganado en la casación su proceso, le preguntaron que cómo se sentía. Él dice: yo muy contento porque gané, pero eso no fue lo que yo le conté a mi abogado cuando él planteó la demanda. Es una cosa totalmente diferente. Bueno, esto es por eso que es lejana. Ineficiente e ineficaz. Ahora ya los jueces no contamos en meses ni en días la solución del conflicto, sino que estamos satisfechos cuando podemos rebajar de 10 años a 8, cuando bajamos de 8 a 6 años. Y eso indudablemente no es un compromiso con el desarrollo económico, político y social de nuestros pueblos. La justicia en democracia tiene que estar estructurada de tal manera que el conflicto, como dice la Convención Americana de Derechos Humanos, sea resuelto en un plazo razonable. El retraso y la mala atención son los males endémicos que tiene la justicia iberoamericana. A este momento el Latinobarómetro señala que todos tenemos un gran retraso
y que el ciudadano se queja de la forma en que le atendemos en el despacho, porque le obligamos a ir siempre al despacho judicial para cualquier actividad, cuando ahora para muchas otras cosas podemos utilizar otros sistemas que se encuentran más cercanos del quehacer del ser humano. La paz social es muy importante en democracia, porque solo con ella se puede lograr desarrollo social, político y económico. Pero no puede haber paz social si el conflicto no se resuelve oportunamente. Si tenemos que esperar muchos meses, tenemos que dedicarle mucha paciencia a la solución de un conflicto. Hace muy pocos días pude hablar con un empresario allá en Costa Rica que perdió un juicio en lo laboral y cuando salía de la sala de debates, le pregunté, bueno, ¿y cómo se siente? Y dice, yo muy satisfecho. A mí me habían dicho que iba a estar relacionado con este proceso por 4 o 5 años, y yo pensé ya lo que le iba a dedicar de esfuerzo personal y de esfuerzo de mi empresa y de esfuerzo económico y demás a ese conflicto. Ahora me lo han resuelto en 3 meses. He perdido, le he dicho a mi abogado, no recurra, estoy satisfecho. Y me parece que esta es una justicia diferente que a mí me permite dedicar mi esfuerzo a continuar con mi empresa y no a dedicarme al conflicto que tenía con unos empleados. Es necesario entonces que el juez comprenda esta realidad y que se comprometa con que su justicia sea eficiente, sea cercana, sea comprensible para el ciudadano y que resuelva plenamente el conflicto social. Desdichadamente, nuestras universidades han estado muy lejos de esto y aún seguimos enseñando a los alumnos en las universidades. Yo también soy profesor universitario y lo que enseño es leer normas, pero no lograr ese compromiso cultural del abogado con el conflicto social y con la solución oportuna de ese conflicto social, buscando nuevas fórmulas de aplicación de la administración de justicia. Es importante, es necesario que capacitemos al juez, que capacitemos al abogado, para que comprenda cuáles son las funciones que tiene dentro de un sistema democrático, que sirva para garantía efectiva de los derechos del ciudadano, aún frente a la propia administración pública. Una justicia democrática debe ser independiente, transparente, comprometida, accesible, eficiente, con exigencias éticas, democrática en la toma de soluciones, previsible, oral, muy cercana al ciudadano, que sea comprensible para él, igualitaria y garante de los derechos de los ciudadanos. Tenemos que entender que en la reforma en que estamos, en la Administración de Justicia, tenemos que ir a una política pública judicial y entender nosotros, los que dirigimos la Administración de Justicia, que tenemos que idear cuáles son los conceptos que tenemos que trasladar, como lo decía ayer el presidente de la Corte, Luis Lorenzetti, de tener un compromiso con las comunidades y entender que 30 años de unas reformas judiciales ineficientes en las que hemos tenido en América nos han servido para cambiar los códigos procesales, los códigos de fondo, pero no esa cultura que todavía está arraigada, como nos decía Zaffaroni, y corre por nuestras venas de un sistema de administración de justicia autoritaria. Dichosamente ha empezado a cambiar esto con el desarrollo de la jurisdicción constitucional en todo el continente, un mayor conocimiento de los ciudadanos, de los derechos y el nivel de demanda, una redefinición de las funciones de los actores del proceso. Ya no es el juez el que maneja todo, sino que también hay un ministerio público, hay una defensa plenamente constituida, hay nuevas instituciones dentro del sistema. Y se han dado cambios en la carrera judicial muy importantes para garantizar que poco a poco el juez se vaya concientizando de estas obligaciones. Y tenemos algo también que pensar, hay que gestionar los despachos judiciales. Y es algo que los abogados no entendemos para nada. Yo quisiera tener más tiempo para poderle contar anécdotas que me han ocurrido a mí aprendiendo a administrar nuestro poder judicial y darme cuenta que no tengo las habilidades propias para ello. Bueno, es por eso que Doctor, digo que no es democrática la administración de justicia. Bien, ¿usted cree en consecuencia de que debería haber una labor de reingeniería en la justicia?
Desde luego que sí, yo creo que la reforma judicial tendría que empezar por reformar la oficina judicial, ese apoderamiento que tiene el juez del despacho, de la organización, que es una organización artesanal de los despachos, que ustedes visitan cualquier juzgado de Argentina y van a uno de Perú y van uno de Bolivia, uno de Costa Rica, se encuentra que es la misma organización, cuando deberíamos de estar tomando actitudes modernas en cuanto a esa organización, pero fue la misma que dio Napoleón en aquella época y que todavía nosotros no hemos tenido la diligencia de cambiar, en donde la función administrativa y la función jurisdiccional están confundidas en una persona y el juez entonces se queja que tiene mucho trabajo y se dedica a lo administrativo cuando no tiene conocimiento para ello y abandona lo jurisdiccional cuando es eso lo que le interesa al ciudadano de que él se ocupe. Es necesario entonces hacernos un replanteamiento para que el juez pueda resolver el conflicto en un plazo razonable. La carga laboral y la atención al usuario hay que saberlas administrar, hay que entender qué es lo que necesita en cada momento el proceso y atender esa necesidad. Y debemos comprender que hay una gran cantidad de servicios que son comunes. Bueno, hagámoslos eficientes. En Costa Rica antes teníamos notificadores en todos los despachos judiciales, ahora tenemos una oficina centralizada de notificadores, estamos notificando con menos de un 20% los notificadores que teníamos antes y hemos informatizado grandemente la notificación, de manera ahora que hay resoluciones, por ejemplo, en la sala en donde yo trabajo, en la sala constitucional, que en el momento que dictamos la votación, a ese mismo momento ya se está notificando a las partes por un sistema informático que ya no necesitamos los notificadores. Bueno, es conveniente entonces pensar cuáles de aquellas labores podemos tenerlas en servicios comunes y utilizar las nuevas técnicas, porque eso que antes pensábamos que era de alto contenido jurisdiccional, la notificación, por ejemplo, es un acto puramente mecánico de comunicación de una resolución a una parte interesada. En el plano ideológico, ¿qué debe hacerse? Entonces, hacer que haya un servicio que sea eficiente, de fácil acceso, eficaz, comprensible, amable con el ciudadano, adaptable a las necesidades del usuario, responsable y evaluable sobre todo. Debemos entender los jueces que se nos tiene que evaluar, cómo es que estamos cumpliendo con la eficiencia y la eficacia. Para esto, ¿qué debemos hacer? Es necesario un cambio cultural. Se debe reconocer que las prácticas tradicionales deben ser sustituidas, que el despacho judicial debe ser debidamente gestionado, que el funcionario judicial debe capacitársele para el cambio. La capacitación en esto resulta muy indispensable. Las escuelas judiciales deberían dedicarse a esto, a culturizarlos en una manera diferente, a dejarnos de leer normas. Eso ya nos lo enseñaron en la universidad. Ahora aprendamos a cómo cumplir con la eficiencia y la eficacia dentro del sistema. Se deben utilizar otros instrumentos en donde el legal quizás no sea el más importante y debemos entenderlos y poderlos aplicar debidamente. Esto es lo que presenta ahora la justicia iberoamericana, en donde entran unos actos a trámite, salen las sentencias, pero vean ustedes que es mal lo que cae, lo que no se resuelve, lo que al ciudadano le impacienta y al final de cuentas pierde en la acción de la justicia cuando todo lo que debería ser es esta situación que es la idónea, lo que entra sale. De una u otra manera se resolvió el conflicto social. El juez tiene una gran sobrecarga judicial y debemos aplicar algunos principios. El juez solo debe hacer lo que solamente él puede hacer, lo que puedan hacer otros, trasládeselos a él. Él es, si se quiere, el funcionario más caro del sistema. El procedimiento hay que simplificarlo para dejar en cumplimiento de las garantías que nos establece la Constitución para la administración de justicia. Y para esto deberíamos de especializar las funciones de los jueces y también tener administradores de los tribunales. Es conveniente que nosotros entonces especialicemos la función del juez, tengamos despachos con pluralidad de jueces. En mi país tenemos un juzgado laboral con 20 jueces, 5 de ellos tramitadores, que son los que se ocupan de sanear el procedimiento. Hay unos servicios comunes, hemos optado por la oralidad, hay administradores de circuito y hay administradores de despachos.
utilizamos inteligentemente las nuevas tecnologías y tenemos un número único que nos permite funcionar con él en todos los aspectos con los tribunales. Este es el modelo tradicional de juzgado latinoamericano, donde hay un juez, un secretario, un notificador y unos auxiliares judiciales, y nosotros creemos de que deberíamos ir a nuestro nuevo diseño, en donde haya un juez conciliador con una solución alternativa del conflicto, luego un juez tramitador que sanee el procedimiento, un juez de sentencia que lo que hace es recibir prueba y dictar sentencia, y jueces de ejecución que pueden ser de las diferentes materias, con servicios administrativos y servicios comunes que le den sustento. Esta nueva organización de los tribunales requiere jueces de conciliación, jueces de instrucción, de depuración del proceso, de recepción de prueba, de ejecución y administradores para los servicios comunes, para la administración del personal y para el habituallamiento. Los servicios comunes nos han dado allá en mi país un gran resultado y la masificación de acciones nos permite reducir los costos. Estos son los servicios comunes que tenemos en Costa Rica: giro de dinero, recepción de documentos, correo interno, notificaciones, citaciones y habituallamiento. Doctor, por último, usted ha impulsado, lleva más de una década al frente del Tribunal Superior de Costa Rica, ha impulsado el uso de nuevas tecnologías a favor de la justicia, digamos, en materia judicial, de la gestión judicial, y en su caso, ¿qué resultado ha obtenido? Recuerdo que la primera vez que yo vine a Argentina hice un vuelo que era Panamá, Perú, Santiago de Chile, Buenos Aires, y en cada vez que aterrizaba el avión tenía que salir en carrera al counter de la empresa que seguía, y porque yo traía unos billetitos y tenía que ir a hacer toda esa vuelta porque si no, yo no estaba seguro que podía continuar mi viaje. Ahora que vine en esta oportunidad, mi señora se preocupó por meterse a la base de datos de la empresa, para chequearnos si sabíamos que íbamos a llegar en un determinado momento aquí a Mendoza. Y todo ocurrió muy bien. Bueno, ¿por qué si eso nos ha simplificado la vida, no nos puede simplificar la vida también a los judiciales? Bueno, pero para eso necesitamos remodelar la organización de los tribunales, tenemos que tener espacios físicos donde los chilenos nos enseñaron muy bien en la materia penal cómo es necesario pensar la arquitectura judicial y dejar aquello de que en cualquier hospital viejo, en cualquier escuela vieja o en cualquier hotel viejo podemos meter un tribunal. No, cada uno tiene sus propias necesidades y utilizar los recursos tecnológicos con planes efectivos de informática, en donde una dirección de informática esté haciendo un buen aporte. No resulta conveniente informatizar el sistema actualizado que tenemos. Tuve oportunidad de visitar aquí el Tribunal Supremo y encontrarme con prácticas que realmente deberían de tratar de superar. El hecho de tener a un señor manipulando una computadora y metiéndole unos datos, que luego tiene que ir a pedirle a esto que se lo imprima y llevarlo a un expediente, entonces ¿para qué las dos? ¿Para qué tener el expediente y la base de datos con la misma información? Y, sin embargo, cualquiera que necesite esa información, lo que va a pedir es el expediente. Y entonces no va a estar dispuesto, como la información que ahí tienen, la podrían estar utilizando. Bueno, si ustedes optaran por dejar ese papel, además de que dejan de cortar árboles, van a tener una mayor información y mucho más fluida para resolver el tema. La informática debe ser utilizada inteligentemente porque su empleo no es barato y si no la utilizamos inteligentemente no nos sirve para nada, más bien nos causa problema. Allá en Costa Rica nos causó un gran problema el utilizarla indebidamente en la materia penal, en donde lo que hicimos fue agrandar el tamaño de los expedientes y hacerlo mucho más complicado porque es muy fácil darle un teclazo y entonces lograr copias del expediente, hacerlos mucho más grandes, pero eso no es lo que pretende. Lo que se pretende es lograr un sistema de gestión de la información y llevarlo del expediente a una carpeta y olvidarnos del expediente. El sistema debe tomar en consideración la privilegiada comunicación interna y externa y la disponibilidad de los documentos para todos en cualquier parte del mundo cuando utilizamos debidamente esas bases de datos. Ustedes ahí pueden ver una foto de un tribunal costarricense con papel
y un tribunal costarricense sin papel. En aquel tribunal de lado allá, buscar un documento se tardan meses. Aquí son segundos si uno lo tiene disponible. Allá un abogado hay veces que tiene que visitar 3, 4 veces el despacho para que le entreguen el expediente. A este momento, en el otro, esa carpeta la puede estar utilizando el auxiliar judicial, el juez, y también consultando los abogados de la parte en cualquier parte del mundo. Bueno, pero esto necesita una reestructuración del sistema. El uso inteligente de las nuevas tecnologías nos puede ayudar a resolver problemas. El uso no inteligente nos causa muchos problemas. Esos problemas que ustedes ven ahí son la mala utilización del sistema. Entonces yo les diría, como un consejo, que si lo van a seguir utilizando mal, mejor es que no lo utilicen, porque se van a ir culturizando más a ese tema de mala utilización. Hay necesariamente un cambio cultural. Hace unos meses tenía una discusión con un diputado de mi país en donde yo estaba convenciéndole que me tenían que dar más dinero para informática y él decía que no, que podíamos seguir como estábamos y que ahí vendría el cambio. Bueno, dichosamente el decano de la Facultad de Derecho nos retó a los dos a un encuentro en la Universidad de Costa Rica y ambos fuimos. Después de que él había intervenido, yo le pedí a los estudiantes que estaban ahí que levantaran el lapicero, quienes tenían una lapicera. Y en un grupo de 500 estudiantes fueron como 10 los que lo levantaron. Les pedí que me dijeran quién tenía un laptop a su disposición o una computadora y todos levantaron la mano. Y yo le dije, ve, señor diputado, para esa gente es que nosotros tenemos que preparar el Poder Judicial. Ellos van a llegar a trabajar dentro de muy poco tiempo, usted y yo vamos a seguir con el lapicero, mientras ellos van a pedir que le demos una información diferente. Preparemos el Poder Judicial para cuando ellos van a llegar al sistema. Hagamos este cambio cultural que ahí se señala. Es indispensable entonces aprovechar las buenas comunicaciones, utilizar las buenas tecnologías en comunicación, en cambiar la administración de jueces, de la mentalidad del juez. Ahora un juez costarricense no necesita mandar un mandamiento al registro público para que le certifiquen que Pedro es el dueño de tal propiedad, sino que él directamente se mete en el computador a la base de datos del registro, constata eso y pone una nota. Bueno, con esto nos estamos economizando mucho tiempo y con eso yo podría contarles muchos más temas que podemos utilizar de la misma manera para ir quitando tiempos y hacer que de 8 años que duraba un ordinario laboral, ahora lo estemos resolviendo en 3 meses. ¿Por qué? Porque como dicen los indios, a pellizco se puede matar un elefante, pero hay que saber cómo le damos bien esos pellizcos. A esos pellizcos podemos irle metiendo al procedimiento y haciéndolo más cercano en el tiempo a la solución del conflicto. Aquí les doy algunos ejemplos de lo que estamos utilizando allá en Costa Rica, en los despachos que tenemos 0 papel e informatizados de cualquier parte del mundo se puede litigar, se puede mandar la demanda, ahí nos hacemos economías de tiempo y demás. Podemos enviar a los celulares información de que se le ha notificado en un determinado expediente a una persona para que él vaya e ingrese y se dé cuenta que es la resolución que le hemos notificado. Hemos logrado acelerar los procedimientos, los usuarios ven más aceleran los procesos, tienen la disposición las 24 horas, los 7 días de la semana, el trabajo, y ahora ya tenemos muchos jueces y muchos servidores con teletrabajo directamente en la casa que no tienen que entrar a las presas de carros que tenemos allá en el país y que pueden dedicar mucho más tiempo. La institución tiene servidores que están satisfechos y también usuarios que están satisfechos. Hace unos días me reuní con todos los presidentes de las Cortes de Centroamérica, fuimos a un despacho judicial para que lo vieran trabajando 0 papel. Una de las empleadas, después de oírnos hablar, pidió la palabra y dijo, Luis Paulino, yo quiero agradecerle porque esto me ha dado salud. Antes yo salía en la tarde, veía el escritorio y estaba lleno de papel. Me iba con esa idea y en la noche yo no descansaba y en los fines de semana tampoco y me incapacitaba constantemente. Ahora, en este momento, yo apago el computador, el escritorio quedó vacío y yo me voy tranquila para la casa y ya no me he vuelto a incapacitar. He tenido salud a este momento.
Bueno, hay beneficios mutuos, beneficios para el usuario externo, beneficios para el usuario interno y sobre todo para la naturaleza. Y un país como el mío que tiene un compromiso con la naturaleza, eso nos resulta ser muy importante. Lo que queremos en el futuro de la justicia costarricense es tener una justicia más célere, más cercana al ciudadano, más comprensible para él, un servicio que sea efectivamente de calidad, que sabemos que el ciudadano paga impuestos para que a mí me paguen los salarios, entonces yo tengo que darle un servicio de calidad, que el conflicto se resuelva razonablemente y que el juez esté directamente relacionado con el justiciable y le comprenda cuál es el conflicto que él le plantea. Muchas gracias y perdone por haberme tocado más tiempo de la cuenta. Muy amable.